Comenzamos con el ejercicio 16 de la práctica 5 y dice: hallar el dominio, los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, los máximos y los mínimos de la función f. Bueno, comenzamos con el primero. Tenemos un producto. Como tenemos e a la x, recordemos que las funciones exponenciales tienen como dominio todos los reales, por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales. Vamos a derivar la función para encontrar nuestros puntos críticos. Y tengamos en cuenta que es un producto, así que vamos a derivar aplicando la propiedad del producto. Derivamos la primera, que nos queda 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que nos queda lo mismo por la derivada del exponente, que es un medio. Vamos a igualar esto a 0, entonces nos queda este un medio, lo voy a escribir acá adelante. Todo esto es igual a 0 y vamos a sacar factor común que se repite en los dos términos, el e a la x sobre 2. Abrimos paréntesis y nos queda 1 más un medio de x. Acá tenemos un producto que es igual a 0, entonces significa que alguno de los dos términos vale 0. O esto vale 0, y acá sabemos que esto no tiene solución, no hay ningún número que reemplazado acá nos dé 0, y la otra posibilidad es que esto nos dé 0. Entonces acá el 1 pasa restando, el 1 medio pasa dividiendo y nos queda que x vale menos 2. Ahí encontramos nuestro punto crítico. Como no vamos a graficar en este ejercicio, lo que vamos a hacer es ubicar nuestro punto crítico en la recta numérica, en menos 2. Como nuestro dominio son todos los reales, nuestros intervalos van a empezar desde el menos infinito hasta el menos 2, del menos 2 hacia el más infinito. Vamos a elegir un valor interior a cada intervalo y lo vamos a reemplazar en la derivada primera. Si nos da positivo significa que crece la función y si nos da negativo significa que decrece. Por lo tanto, un valor que esté entre menos infinito y menos 2, vamos a tomar el menos 3. Entonces, reemplazamos el menos 3 acá, en esta que es la más chiquita. Nos queda e a la menos 3 medios, e a la menos 3 medios, por paréntesis 1, y un medio por menos 3 nos queda menos 3 medios. Menos 3 medios. Esto nos da un número negativo. Por lo tanto, ya sé que en este intervalo nuestra función decrece. Elijo un valor mayor al menos 2, voy a elegir el 0, que es más fácil para hacer la cuenta. Acá nos queda todo número elevado a la 0 nos da 1, esto se anula y nos queda 1 por 1, 1. El 1 es un número positivo, por lo tanto ya sé que acá crece. No calculé la derivada segunda para ver si era máximo o mínimo, porque lo vamos a sacar justamente de este gráfico. Si yo sé que la función decrece y luego crece, es porque acá se formó un mínimo. Voy a escribir que tenemos un mínimo en menos 2, y recordemos que el par ordenado lo sacamos reemplazando siempre el número en nuestra función original. Al reemplazar el menos 2 acá nos queda menos 2 por e a la menos 1. Ese e a la menos 1 lo puedo escribir abajo. Sobre e a la, a la 1 sería ahí. Menos 2 sobre e. Ahí quedó entonces nuestro mínimo y ya puedo escribir los intervalos de crecimiento y de decrecimiento que los vamos a sacar de esta recta. Entonces, desde el menos infinito hasta el menos 2 decrece y desde el menos 2 hasta el más infinito crece. Y ahí se terminó nuestro ejercicio A. ¿Sí? Encontramos el dominio, encontramos un mínimo, máximos no hay, y ya tenemos nuestro intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Vamos con el B. Nuestro ejercicio B dice f de x es igual a x a la cuarta por e a la menos x. Bueno, voy a escribir esto como x a la cuarta sobre e a la x.
¿sí? Entonces nos queda, derivamos nuestra función. Nos queda derivada, tengamos en cuenta que es una división, vamos a aplicar la propiedad de la división. Derivada del numerador, 4x al cubo, por la derivada, para el segundo sin derivar, menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que nos queda igual. Todo sobre el denominador al cuadrado, que lo dejamos así, y a la 2x. Bueno, vamos a igualar esto a 0. Entonces nos queda 4x al cubo por e a la x menos x a la cuarta por e a la x sobre e a la 2x es igual a 0. El denominador lo pasamos multiplicando y nos va a dar 0, así que nos queda solamente la partecita del numerador, que para resolverla vamos a sacar factor común el x al cubo y la e a la x, que es lo que se repite. Entonces, x al cubo y e a la x, nos queda adentro del paréntesis 4 menos x sola. Todo esto es igual a 0. Entonces, ahora sí, tenemos un producto que es igual a 0. Entonces, o este vale 0, o este término vale 0, o este término vale 0. Y acá encontramos esta x que vale 0, un punto crítico. Esto no tiene solución. Y acá nos queda que x vale 4. Acá encontramos dos puntos críticos. Entonces, los vamos a ubicar en la recta y vamos a ver cuándo crece y cuándo decrece la función para determinar si hay máximos o mínimos. Tenemos 0 y 4. Acá se formaron tres intervalos. Uno que va desde el menos infinito hasta el 0, el otro que va del 0 al 4 y el último de 4 al más infinito. No escribimos el dominio de esta función y son todos los números reales, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo acá. Esto nunca nos va a dar 0, no podríamos tener 0 en el denominador, pero como este número nunca nos va a dar 0, entonces nuestro dominio son todos los números reales. Por eso en el intervalo lo escribo desde el menos infinito hasta el más infinito. Vamos a escribir acá el dominio, que son todos los números reales. Perdón que no lo escribí antes. Entonces, elijo un valor que esté entre el menos infinito y el 0. Vamos a elegir el menos 1 y lo vamos a reemplazar en nuestra derivada primera, que nos quedó todo esto sobre e a la 2x. Entonces, la voy a volver a anotar para que se entienda dónde voy a reemplazar. Nos quedó todo esto sobre e a la 2x. Voy a reemplazar el menos 1. Reemplazo el menos 1 en esta función. Entonces nos queda menos 1 al cubo menos 1 por e a la menos 1 por 4 menos menos 1 nos queda 5. Todo esto dividido e a la menos 2, ¿sí? Porque multiplico el 2 por el menos 1. Nos queda un número negativo, por lo tanto ya sé que decrece. Elijo un valor entre el 0 y el 4, vamos a elegir el 1 y lo reemplazo. Nos queda 1 al cubo 1 por e a la 1 por 4 menos 1, 3. Todo esto dividido e a la 2. Nos da un número positivo, por lo tanto crece. Y elijo un valor mayor que el 4, puede ser el 5, y lo reemplazamos. Nos queda 5 al cubo, 125, por e a la quinta, por 4 menos 5 menos 1. Todo esto dividido e a la 2 por 5, 10, e a la 10. Nos queda un número negativo, por lo tanto sé que decrece. Bueno, ¿qué pasa acá?
Si acá decrece y después crece es porque en el 0 hay un mínimo. Entonces tenemos un mínimo en 0, y tengo que reemplazar el 0 en nuestra función original, que nuestra función original, la anoto acá, es x a la cuarta sobre e a la x. Si reemplazo el 0 acá nos queda e a la 0, 1. Y acá 0. 0 sobre 1, 0. Tenemos un mínimo en el 0, 0. Y vamos a ver qué pasa en el 4. En el 4 crece y después decrece. Entonces acá se forma un máximo. Tenemos un máximo en 4, y reemplazo el 4 acá. Nos queda 4 a la cuarta, 256 sobre e a la cuarta. Lo dejo así. 256 sobre e a la cuarta. Ya tenemos entonces los máximos anotados, los mínimos, y vamos a escribir nuestro intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Comenzamos. Desde menos infinito hasta el 0 decrece. Del 0 al 4 crece. Y del 4 al más infinito decrece. Ahí tenemos nuestro ejercicio B completo. Vamos con el C. Nuestro ejercicio C nos dice f de x es igual a x al cubo por e a la 3x. Bueno, en este caso nuevamente tenemos un producto. La función exponencial no va a tener ningún inconveniente, por lo tanto nuestro dominio son todos los números reales. Comenzamos derivando la función para buscar los puntos críticos. Es un producto. Derivo la primera, copio la segunda igual, más copio la primera igual, y derivo la segunda, que nos queda lo mismo, y la derivada del exponente, que es 3. Vamos a igualar esto a 0, entonces nos queda 3x al cuadrado por e a la 3x más, este 3 lo escribo adelante. Todo esto es igual a 0. Bueno, para resolver eso vamos a sacar factor común, que se repite. Se repite el 3, se repite la x al cuadrado y se repite el e a la 3x. Entonces este es mi factor común y nos queda 1 más x. Acá tenemos un producto que es igual a 0. De acá sale que la x vale 0, de acá no sale nada y de acá nos queda que x vale menos 1. Entonces tenemos puntos críticos en el 0 y en el menos 1, por lo tanto vamos a ubicar esos valores en nuestra recta numérica. Marcamos el menos 1 y el 0 y tenemos, como el dominio es todos los reales, tres intervalos que comienzan en el menos infinito hasta el menos 1, del menos 1 al 0 y del 0 al más infinito. Vamos a elegir un valor interior a cada uno y lo reemplazamos en la derivada primera, que nos quedó así. Elijo un valor entre estos, el menos 2, y lo reemplazamos. Nos queda 3 por menos 2 al cuadrado, 4 por e a la menos 6 por y 1 menos 2 nos queda menos 1. Toda esta cuentita nos dio un número negativo, por lo tanto ya sé que acá decrece. Entre el menos 1 y el 0 vamos a elegir el menos 0,5 y lo reemplazamos. Nos queda 3 por menos 0,5 al cuadrado por e a la 3 por menos 0,5 por 1 menos 0,5. Todo esto nos da un número positivo, por lo tanto acá crece. Y elijo un valor mayor que el 0, puede ser el 1, y nos queda 3 por 1 al cuadrado, 3 por e a la 3 por 1 más 1, 2, y esto nos da un número positivo, por lo tanto acá crece también. Solo encontramos un mínimo en esta partecita porque decrece y después crece.
mínimo en menos 1, y reemplazamos el menos 1 allá arriba. Nos queda menos 1 al cubo, menos 1, y e a la menos 3. Ese e a la menos 3 lo puedo escribir como menos 1 sobre e al cubo, ahí abajo. ¿Qué pasa acá? Crece y sigue creciendo, es porque tenemos un punto de inflexión en el 0. Entonces eso no lo vamos a tomar ni como máximo ni como mínimo, por lo tanto nuestros intervalos de crecimiento y de decrecimiento son: desde el menos infinito hasta el menos 1 decrece, y luego del menos 1 al más infinito crece. ¿Sí? No voy a parar en el punto de inflexión porque el punto de inflexión no me modifica al intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Sigue creciendo en este caso. Bueno, ya tenemos entonces nuestro ejercicio